Hey queridos chavalones, el día de hoy somos amigos de Desnudando la Teoría en un nuevo capítulo de ¿Qué son los paradigmas? Compañero Joshua, compañero Alexander y mi compañero Tony y yo Raúl, un gusto. Vamos a iniciar con ¿qué es un paradigma, compañeros? Pues así a grandes rasgos, lo que es un paradigma es básico, un cambio. ¿A qué nos referimos con cambio? Pues todavía más básico, porque este cambio lo que hace es dar nuevas definiciones a conceptos que ya estaban o crear nuevos conceptos. Vamos a dar un ejemplo más adelante, pero esto es nada más para que tengan una idea más o menos de qué es el paradigma. Es un evento, un cambio que ocurre en el mundo en general, o sea, cambia todo como lo vemos, cambia. El paradigma hace que todo cambie. ¿Están de acuerdo? Incluso la visión del mundo, ¿no? Por eso a eso me referí. ¿Tú, Tony, cómo lo ves? Yo siento que un paradigma, güey, no es tanto el colectivo de cada quien vive su propio paradigma. De cada quien tiene una perspectiva totalmente individual o apartada de la que todos tienen. O sea, que cada quien tiene su propio paradigma, cada quien lo vive diferente. Sí. Ok. Yo lo miro más en general, pues, de que ocurre algo. Por ejemplo, la pandemia yo lo miro como un ejemplo de paradigma bastante claro. Totalmente. Ocurre la pandemia, todo cambia, todo se revoluciona. ¿Por qué? Porque la forma de educación tuvo que adaptarse a este suceso que fue la pandemia y surgieron nuevas cosas, como clases en línea. Antes no estaba eso, ni se imaginaba el hecho de tener clases en línea. Y ahorita ya es algo muy común, gracias a el suceso de la pandemia. Pero ahora, el paradigma, pues sí es un cambio, pero también hay otras cosas, otros factores que ayudan a que surja ese paradigma, que son las crisis, ¿no? Las famosas crisis. ¿Saben más o menos? ¿Están informados? Yo no. Un poco. Un poco. La verdad, ¿Qué nos pero, podrías decir, Axel, de la crisis? Pues, por ejemplo, las crisis vienen a partir de que la sociedad quiere o necesita un cambio y esto genera obviamente otro paradigma. Entonces, por ejemplo, a continuación les presentaremos uno de ellos, pero antes quisiera preguntarles si conocen algún paradigma aparte de la pandemia. Pues ese que yo sugerí, Tony. Ernesto, ¿tienes algún otro paradigma? ¿O alguna idea de qué puede ser un paradigma? Paradigma norteño. No, un paradigma que yo creo que pues es más o menos reconocido, yo creo que es el del comunismo, porque al final de cuentas pues ha sabido, ¿cómo podría decir? Ha sabido mantenerse hasta la fecha con conceptos nuevos, pero pues es un cambio que nació más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha pues hay países que lo siguen aplicando, vaya, de diferente manera a lo mejor, pero pues es lo mismo, o sea, surge un cambio de época, Pero sigue estando presente. Sigue estando los conceptos que en ese momento generó, siguen estando todavía actualmente. Fíjate, güey, que la otra vez estaba viendo Fórmula 1. Yo sé que van a decir que Nada que ver. nada que ver, güey. Pero ahí puede surgir también un paradigma de que todos tienen una estrategia ideal para cierto circuito, para cierta carrera. Ok. Que vamos a llevar cierto plan. Si falla, vamos a cambiar, ¿sí? A plantear nuevas ideas, a plantear nuevas estrategias, nuevos planes. Y eso mismo, güey, hace que si ese equipo surge bien con esa estrategia, los otros equipos lo van a empezar a copiar. Y es a partir de donde se empieza a surgir un nuevo paradigma. Y caso desde ese mismo equipo, como ya se lo copiaron todos, vuelve a caer en otro paradigma. Y que tiene que buscar otro plan, otra idea, para que pueda resurgir un nuevo paradigma a partir de ciertas anomalías que vendría siendo tanto los fracasos como los éxitos de las carreras. Bueno, lo de Tony yo creo que lo podemos dejar para debate. Pero, sí, puede ser debatible. ajá, ¿cuál es Bien, el ejemplo que nos yo quieres les dar? traigo un paradigma y es acerca de las comunidades LGBT. ¿Algunos tienen una idea del por qué esto es un paradigma? Bastante duro, pero ok.
tienen Es un tema delicado, es un tema... No Que da no queremos mucha generar cara. mucha controversia. Ajá, ni no, meternos en no, 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 No no. considero- Vamos a hablarlo como personas civilizadas, No, sí, personas no responsables. considero que sea tan delicado, sino que depende de quién se ofenda con lo que vaya a escuchar aquí. Sí, no por eso, simplemente que pues... Pero a veces la gente no se lo toma tan Ajá, bien. sí, Ujú. Es ese el dependiendo. problema, pues. Es nada más informativo esto, es de estudiantes, así que no se lo tienen que tomar tan personal. Pero lo que yo diría de por qué es un paradigma esto, es porque generó varios términos nuevos, ¿no? O sea, Sí. es cierto, siento que de una época para acá surgieron Sí, varios géneros que nadie antes había escuchado. Por ejemplo, cuando mi papá era joven, nunca había escuchado el término de pansexual. Eso es reciente, es... Tony, ¿qué queda? No, es que la verdad ni yo sé qué de eso, mano. Bueno, pues aquí está Axel para decirlo, ¿no? A ver, explícame. Bien, o sea, a lo que tú te refieres, de que no sabes qué es la pansexualidad, a lo que yo he investigado y sé un poco, pero no me especializo en eso, la verdad. Ok. La pansexualidad se refiere a que no haces distinción o no hay disgustos en ningún otro género existente. Pero bien, yo les traigo unos conceptos que Claro. han sido, no claves, pero que son muy notorios. Ok. Por ejemplo, la transexualidad. ¿Saben qué es eso? Sí. Sí. Sí, cuando cambias de género, ¿no? Sí. Tenemos el no binario y el queer. ¿Saben lo que es? No binario, lo había escuchado, El era de que no se identifica con nada, ¿no? O- El no binario, pues básicamente lo podemos trasladar a los términos matemáticos. El sistema binario es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, como lo quieran ver. Entonces, supongamos que el 0 es considerarse de género masculino y el 1 mujer, sería el femenino. Entonces, al ser no binario, digamos que no te identificas con ninguno, pero no te identificas con algo más, solo eres no binario. Ok. Ok, sí, más claro. Después tenemos la heteronormatividad. ¿Alguna idea? No. Diferente, ¿no? O sea, Como reglas de un hetero. No tanto así, son, digamos, que es la creencia más bien de que las únicas cosas válidas dentro de la sexualidad es ser heterosexual. Ok. Después tenemos la identidad de género. Creo que entidad de género es como más común, creo que lo he escuchado más. ¿Pero a qué se refiere? Nos referimos a pues, la vivencia individual de cada persona, el identificarse de un género distinto al nacer. Por Ok. ejemplo, cuando haces ¿cómo decirlo? No, pues quién Sí, sabe. de acuerdo. Ok. Bueno, después vamos a ver eso. ese Pero este es un ejemplo de qué es un paradigma. Es un cambio que generó nuevas definiciones, pues, o sea, cambió la forma de ver el mundo en su totalidad. O sea, ya tú no puedes salir al mundo y no ver a lo mejor una persona que es no binario, que es transexual, y es completamente normal, cosa que antes no. A esto se refiere el paradigma, un cambio drástico y total en la visión del mundo. Ahora hay una cosa que son las anomalías, más bien. ¿Saben a qué se refieren anomalías? Yo creo, bueno, siento que son cosas que al final, ¿cómo decirlo? Participan en el hecho de cambiar de paradigma, de cambiar de idea. O sea, lo que provoca, bueno, que desencadena cambios para poder llegar a un nuevo paradigma. Es lo Como que- un vacío, ¿no? Ajá. Pues en general es eso, son como ciertas fisuras que el paradigma tiene. Y si esa cantidad de... A ver, ¿qué quieres decir? Sí, porque lo he dicho. Sí, tal como lo dice mi compañero, son fisuras en el paradigma que al principio son como cosas muy X de que, Se lo puede ven y, ignorar. ni pedo, la verdad. No hay problema, no pasa nada. Pero ya después van desencadenando como todo, van
se van acumulando y al irse acumulando al final generan algo que ya no se, una crisis de algo que ya no se puede ignorar. Y aquí es cuando viene que el paradigma se cancele. O sea, cuando se juntan varias anomalías y crean una fisura tan grande que no se pueden ignorar, es porque el paradigma tal vez no vino a cambiar la visión del mundo y estaba erróneo. O sea, el cambio no viene, sino nos quedamos con el que estaba anterior. ¿Me explico? Sí. A eso más o menos se refiere las anomalías, a lo que yo puedo entender. ¿Ustedes creen que sea necesario un cambio de paradigma? Es decir, que tiene que cambiar una idea de por qué no quedarnos en la misma. Mira, quizás no es necesario como tal cambiar o hacer un paradigma nuevo, sino que de manera natural el ser humano busca constantemente un cambio aunque no lo necesite o no sea bueno para él. Ese es un gran punto. O sea, no necesariamente es de que, nosotros queremos hacer el cambio, no, sino que el cambio viene solito por acciones del mismo humano. O sea, por ejemplo, la pandemia creo que fue un cambio que surgió por acciones que hicieron los humanos, pero al final que nadie se esperaba, pues. No tenían contemplado hasta qué grado iba a llegar y el paradigma llegó para cambiar y creo que hizo un bien, ¿no? Incluso en la pandemia que mencionas el paradigma, Siempre mencionamos la pandemia, pero sí, pero es que es un ejemplo muy claro. fácil de identificar. Se podría ver como anomalía, hablando del tema pasado, cuando se empezaron a dar los primeros casos de COVID. Sí. Y se tomaba muy a la ligera, por así decirlo, y China empezó pues a mandar gente, digamos, ¿no?, en los aeropuertos o de otras vías, Sí. por ejemplo la marítima, que pues la gente iba dispersando el virus. O por ejemplo aquí en México, cuando inició, digamos, la cuarentena previo a la pandemia, empezó 2 semanas antes de vacaciones de Semana Santa. Sí, Iba a ser solo 4 semanas de vacaciones entre comillas, pero como la gente no le dio mucha importancia a eso, entonces fue como una bola de nieve y fue increciendo el paradigma, entonces y se llevó este cambio, llevó al cambio. Sí, son tipo de cosas que a la larga te acostumbras. Como decía, son tipos de cambios que pues a la larga pues te vas acostumbrando. Porque pues al final de cuentas no los percibes porque pasan muy rápido. En lo de la pandemia, quieran o no, pues si bien nos afectó a todos y se sintió una eternidad, realmente no duró mucho. Empezó en el 2020 y ya para finales del 2021 ya se estaba volviendo a una normalidad, adaptándose, pero ya estábamos empezando a salir a las calles con cubrebocas, con guantes, algunos con careta, y ya para finales del 2022 ya de plano todo el mundo volvió a la normalidad. Entonces la pandemia no fue como tal un paradigma porque pues en cuestión del tiempo, volvimos a lo mismo. Si bien todavía hay secuelas de que hay gente que todavía pues no les gusta salir así muy descuidados, pues la mayoría de gente, si no es que todas, ya volvieron a la normalidad de sus vidas, por decirlo así, porque hay gente que obviamente perdió a personas y pues no puedes volver a la normalidad de un golpe de ese tipo, vaya. Pero sí, la pandemia fue ¿cómo se podría decir? Fue una anomalía porque pues pudo haber iniciado como el inicio de un cambio para el mundo, pero en cuestión de 1 año y medio, 2 años, todo se partió ese paradigma y todo volvió a la normalidad. Muy bien, yo difiero un poco, pero creo que eso lo podemos dejar para otro episodio. Me parece que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Alguien más gusta comentar? Por último, quisiera preguntarles respecto a lo que dijo mi compañero, ¿cuánto creen que debería de durar un paradigma?
Es que creo que paradigma es un cambio que se queda permanente. Sí, sí, o sea, no es... No hay una Sí, fecha, no hay como un tiempo. Creo que hice un comentario desatinado. Realmente no hay un tiempo, ¿cómo se podría decir? Para que dure. Ajá, realmente simplemente tiene que generar un cambio en el mundo que dure muchos años, cosa que pues realmente la pandemia no hizo. Bueno, ¿alguien más gusta comentar algo? Pues yo creo que no es tanto el tiempo, o sea, de los años que se han de necesitar, sino que más bien la magnitud de ese cambio para que pueda haber una nueva idea. Claro, Como- sí. Pues bien, me parece que eso es todo de nuestra parte, ¿no? Por el capítulo de hoy. Bien, me gustó, buenas opiniones. Nos veremos en el segundo capítulo, el día de... ¿Cuándo vamos a grabar? Al ¿El rato. segundo? Al rato, ¿no. Al rato. ¿Para qué lo vamos a mentir? Mañana con Cuando la sea, misma pues. ropa, no se preocupen. No le vamos a mentir, profe, lo vamos a grabar ahorita en 2 minutos. Ah, pues, Siguiente. chao. Chao, chao. Voy a abordarlo, güey. ¿Cómo nos vamos a llamar, dijimos? Desnudando la teoría. Desnudando la teoría. Desconociendo la teoría. Primero vamos a dar un aplauso. Vamos. Hey, qué rollo, chavalo, nosotros somos la gente de Desnudando la Teoría. El día de hoy en un capítulo nuevo vamos a hablar de qué es o dejen de reír. No puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Chavos. Chavos. A ver, ahora sí, ¿preparado? Y ¿Por qué la risa, güey? No. Se recorta, no importa. Ok, bueno, ¿qué Ok. quieres decir? Ok, 3, 2, 1, volvemos a lo que estaba diciendo.